Muy bien, chicos, estamos en la parte 2 de nuestro video y bueno, ahora vamos a ver los modelos de los estados financieros. Bien, chicos, entonces en primer momento vamos a ver el modelo de un estado de situación financiera. Bien, chicos, entonces hemos descargado el estado de situación financiera del Colegio de Contadores Públicos de Cusco. Ya, entonces para lo cual, en primer lugar, vamos a... Yo sé que ustedes tienen conocimiento de esto, ya, pero vamos a enfocarlo nosotros básicamente en el tema de qué aspectos influyen mucho en la parte en las decisiones financieras y en la administración financiera. Entonces, según esa perspectiva, según ese punto de vista, nosotros vamos a explicar los estados financieros. Entonces, básicamente son dos los estados financieros que sirven para esta planeación financiera, ¿ya? Como bueno, si ponemos así un orden de cuál es más importante, en el primer orden encontramos dos. ¿Cuáles son esos dos, chicos? El estado de situación financiera y el estado de resultados. Estos dos estados financieros son, como puedo decir, los más importantes. De ahí viene el estado de flujos de efectivo, pero bueno, eso ya es un tema menor. Si nosotros entendemos y conocemos bien estos aspectos del estado de situación financiera, nosotros rápidamente vamos a poder hacer nuestra planeación financiera, chicos. Entonces, en ese contexto, como habíamos dicho en el video anterior, estos estados financieros presentan la información de la situación real de la empresa, cómo se encuentra en un determinado tiempo, en un determinado periodo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto de que nosotros vamos a conocer la situación financiera de la empresa, entonces es importante conocer cómo está organizado nuestro estado de situación financiera. Entonces, dentro de ese contexto tenemos los datos generales, ¿no es cierto? Como son los datos de cabecera y los datos de identificación de la empresa. Colegio de Contadores, RUG, el nombre estado de situación financiera, expresado a qué tiempo y en qué moneda está siendo expresado. Expresado en soles. Muy bien, entonces, el primer rubro de el primer componente de nuestro estado financiero, como lo habíamos dicho, ese estado de situación financiera presenta tanto información del activo, pasivo y del patrimonio. ¿Ya? Entonces, como primer componente o la primera parte de ese estado financiero tenemos el rubro de los activos, que son todos estos los cuales yo estoy sombreando. Entonces, el activo se divide en activo corriente y en activo no corriente. ¿Cuál es la diferencia? Que el activo corriente son los bienes y derechos que tiene la empresa que en un menor tiempo se van a convertir en dinero. Y el activo no corriente que son los bienes o derechos que tiene la empresa que para convertirse en dinero vamos a esperar un poquito más de tiempo, ¿ya? Su conversión en liquidez va a ser un poquito más larga. Entonces ahí está la diferencia tanto del activo y el el activo corriente y el activo no corriente. Para identificar este tema del activo dentro de nuestro plan contable, básicamente aquí en el activo corriente hablamos del elemento 1 y el elemento 2 básicamente, y el activo número 3 y el activo corriente es básicamente la información referente al elemento número 3 de nuestro plan contable. Entonces, en ese contexto nosotros ubicamos rápidamente cuáles son los componentes de ese estado de situación financiera referente al rubro de los activos. ¿Para qué nos sirve eso? Para que nosotros tengamos la posibilidad de conocer qué cantidad o qué porcentaje de toda la información que se ha presentado en el estado financiero pertenece al tema de los activos. ¿Y por qué es importante? Porque con los activos nosotros podemos tomar decisiones referentes a realizar una nueva inversión, referentes a endeudarnos y referentes a ampliar las operaciones del mercado. Porque los activos es lo que nos solventa a nosotros. Y cuando veamos el tema de los ratios, vamos a entender por qué. Luego, el otro componente de este estado de situación financiera, tenemos en la parte derecha al pasivo y al
patrimonio, ¿cierto? Igualito, el pasivo está clasificado en pasivo corriente y pasivo no, pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente es aquel que por el grado de exigibilidad de las deudas está en primer orden. ¿Eso quiere decir? Que las deudas que se muestran en el pasivo corriente son deudas cuyo vencimiento es menor a un año. Y en el pasivo no corriente las deudas y su cumplimiento, su exigibilidad son en tiempos mayores a un año. Por eso esa es la clasificación. Entonces en ese contexto se agrupan los pasivos. Y finalmente tenemos el patrimonio, ¿verdad? Que básicamente es la información referida al elemento número 5 sobre el capital de la empresa, capital adicional y de repente los resultados acumulados, la reserva legal y demás. Entonces todo esto suma nuestro estado de situación financiera. Entonces, como simplemente datos o una forma de recordar esta parte es esa situación financiera se elabora en función a la ecuación contable, ¿verdad? Que básicamente es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces básicamente tenemos esto y en función a esta igualdad se elabora este estado de situación financiera. Habíamos dicho que para analizar, para estudiar un estado financiero nosotros tenemos que apoyarnos con las notas, ¿ya? Pero antes de entrar a las notas, chicos, también voy a indicar esto, que el estado de situación financiera para analizar y para tomar decisiones financieras siempre tiene que ser un estado financiero comparable. ¿Comparable a qué se refiere? A varios periodos. Por ejemplo, acá tengo los saldos del estado de situación financiera en el 2014 y en el 2015. Entonces aquí yo puedo ver básicamente cuál ha sido la variación, ¿no es cierto? Y si es que a esto yo le sumo más periodos, yo puedo ver una tendencia de crecimiento, de una tendencia de continuidad, ¿no es cierto?, de nuestro estado financiero. Y según esa información que me presenta el estado financiero, yo voy a tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Como ven, en el activo está de esta forma y en el pasivo también está de esta forma, en el pasivo y el patrimonio. Entonces, datos importantes a tenerlos en cuenta. Ya vamos entrando aún básicamente a conocer un estado financiero y a saber qué aspectos son importantes para yo poder hacer un análisis, para hacer una interpretación y en función de la interpretación plantear mis propuestas en materia financiera. Listo, ese es el estado de situación financiera. Y antes de entrar en las notas, vamos también a hablar sobre el estado de resultados de cambios de patrimonio o en estado de ganancias y pérdidas. Como ven, datos de cabecera, ¿no es cierto? Luego tenemos la información expresada en este estado de resultados es en función a las compras, a los ingresos y gastos. Y aquí está, va desde todos los ingresos y ahí restándole todos los gastos operativos, los gastos financieros y también al final determinando la utilidad antes de impuestos, después de impuestos y generando la ganancia o pérdida del ejercicio. Y de igual forma aquí es comparable y vean algo importante. Donde estoy sombrando dice notas. ¿A quién? Al estado de resultados, ¿no es cierto? Aquí también dice notas, como lo vemos aquí, de amarillito. Entonces, siempre habíamos dicho los estados financieros van acompañados de sus notas. Y aquí tenemos las notas a los estados financieros. ¿Sí? Como lo vemos aquí, chicos. Por ejemplo, yo quiero, en el video anterior les ponía ejemplo del tema de inventarios, ¿cierto? Se agrupa. ¿Y qué me dice? Nota 6. Entonces, si yo soy una persona que no conozco mucho de temas de contabilidad, busco el rubro inventarios y quiero entender qué de inventarios tiene el Colegio de Contadores. Nota 6, entonces voy al tema de las notas o pido las notas y veo, mira, nota 6 de existencias. Entonces, ¿cuáles son los inventarios que tiene o las mercaderías que tiene el Colegio de Contadores? Aquí vemos solaperos, compendio de normas legales, medallones, solaperos, certificación. Entonces ahí está la cuenta contable y el importe de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y aquí está el importe total que se está mostrándose en los estados financieros. Y de esa forma yo voy revisando las notas junto a los estados financieros para entender de dónde provienen dichos saldos. 2015 el monto.
Por ejemplo, efectivos y equivalentes de efectivo, una cuenta importantísima para hacer la planeación financiera. Nota 3. ¿De dónde proviene este saldo? Entonces igualito, revisa las notas y ven, nota 3. Entonces el saldo presentado en el estado financiero proviene ¿de dónde? De dinero que se encuentra en varias cuentas. Banco Continental, Caja Cusco Mutual, de cuenta de tracciones, Cooperativa Santo Domingo. Entonces ahí se va a estar expresándose la información financiera y contable de los estados financieros. Y ustedes dirán, contable, ¿y por qué es importante conocer los estados financieros y conocer sus notas? Con una finalidad de que nosotros podamos interpretar y leer los estados financieros. Y en función a lo que interpretamos y leemos los estados financieros, nosotros podemos tomar decisiones. Ejemplo, yo tengo un monto en el año 2015 en efectivo y equivalente efectivo de 264.000. Voy a ver mis pasivos. ¿Ya? Porque obvio, pues para que hacer un análisis tengo que comenzar a hacer relaciones, tener cierta información. A ver, voy a ver mis pasivos. Por ejemplo, miren, un pasivo importante aquí dentro del colegio de contadores, ¿qué sería? Ahí está, pasivos financieros, deudas en el banco, ¿no es cierto? Ahí está, de 50.000 soles. Tengo 50.000 soles en deudas en este momento y tengo efectivos y equivalentes de efectivo para asumir esas deudas por un monto de 250.000, más o menos 5 veces más de mi pasivo yo tengo en activos. Entonces, si de repente queremos invertir en algún nuevo producto y quiero endeudarme, ¿yo qué puedo decir? Ya, la empresa puede endeudarse. ¿Por qué? Porque frente a sus pasivos, al pasivo más grande, la empresa sí está en capacidad de solventar una nueva deuda. Entonces, se dan cuenta, como haciendo relaciones y comparando esos saldos que me presenta el estado financiero, yo puedo ver la situación de mi empresa y en función de esos saldos tomar decisiones. Por eso es importante. Esta decisión la puedo respaldar con el estado de resultados, viendo cuánto han sido los ingresos que yo he generado. 714.000 soles. Quiero tener una deuda de 20.000 soles y pagarlo en 2 años. ¿Lo puedo hacer? Entonces, contador dirá, adelante, porque la información en función a la información que vamos a tomar la decisión, nos está demostrando que sí podemos acceder a esas deudas. Entonces, datos importantes. Y como dicen, para muestra un botón para que nosotros podamos, en función a la información de los estados financieros que se nos presenta, tomar decisiones. Entonces, parte 2 del video, combinamos ahí y continuamos en un tercer video, chicos. ¿Por qué lo hago así? Porque en YouTube me permiten, no sé por qué, a mí subir videos de menores de 15 minutos. Y bueno, vamos a continuar de esta forma, chicos.